Ya le hemos... buenas tardes, doctora Cano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver, un momento, disculpen. Tengo la... Bien, Sí, bueno, Gloria Cano es abogada, es directora de la Asociación Pro Derechos Humanos y bueno, ella a lo largo de los años ha representado a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre ellos los casos emblemáticos de Barrios Altos y La Cantuta, y bueno, la invitamos en esta oportunidad le agradecemos, ¿no? Poder acompañarnos, ¿no? Y bueno, pues habíamos coordinado la entrevista una semana antes de que Boluarte anuncie que su plan, ¿no? Para retirar a la Corte, al Perú de la Corte Interamericana, ¿no? Y usted como defensora de las víctimas de violación de derechos humanos, ¿cómo ha tomado este anuncio? Bueno, eso ya se venía a venir, o sea, ellos lo vienen anunciando durante muchos años, mucho tiempo, todo lo que son estas posiciones antiderechos y claro, o sea, tenían que encontrar un eco en su aliada, que es Dina Boluarte, quien se mantiene en el poder precisamente a cambio de, digamos, estas negociaciones, de tratar de dejar sin derechos a la población peruana, ¿no? Eh, Vamos a ver hasta dónde sigue, hasta dónde avanza. Esto no es fácil, o sea, el salirse de la competencia o denunciar el Pacto de San José no es fácil. Es ponerse, digamos, en el mismo lado que que otros países criticados a nivel internacional. O sea, la misma derecha ha criticado tantas veces a Maduro y ahora ponerse en el mismo lado de Maduro, ¿no? claro. Para denunciar la Convención Americana sobre pretexto de una soberanía, de un atentado contra la soberanía que no existe, ¿no? Claro, sí, es la crítica que se le hace a Venezuela, Nicaragua, ¿no? Y final Cuba, ¿no? Finalmente terminan siendo parte, o terminan queriendo ser parte de lo mismo, ¿no? Quería preguntar un poco acerca de este trámite que consiste, ¿no? En la retirada de la CIDH, ¿no? Va a demorar más de un año de repente esto y bueno, ella ya se va o hay cierta esperanza de que el siguiente gobierno, la siguiente gestión detenga este trámite o ya cómo sería esto. No, o sea, incluso Venezuela se retiró y luego hubo un gobierno de transición, un gobierno que depositó nuevamente el compromiso adoptado por Venezuela. O sea, es decir, esto no es definitivo. Vamos a ver hasta dónde avanza Dina Boluarte con su grupo en el retiro, en la denuncia del Pacto de San José, ¿no? Esto, como le digo, no es fácil. Después de haberse depositado esta denuncia, tiene que pasar todavía un año para que sus Mm, defectos, mientras tanto, todos los hechos denunciados y casos pendientes siguen teniendo competencia. No es que ahí cierran y ahí no se acabó el asunto. Y además Perú sigue siendo parte de la OEA, salvo que quiere claro. salirse de la OEA, ¿no? Uf, Sigue siendo parte de la OEA y por lo tanto tiene que seguir respondiéndole ante la Comisión Interamericana. Puede retirarse de la Corte, de la competencia de la Corte, pero sigue teniendo la obligación de responderle a la Comisión Interamericana, que forma parte o sea, de la misma integración de la OEA, ¿no? claro, claro. Y también, bueno, varias dudas han surgido en esta semana, ¿no? Creo, eh, por ejemplo, los países que hemos mencionado, si bien es cierto, ya no forman parte o algunos forman parte, pero no siguen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay una especie de sanción para el país o cómo sería? ¿Cuál es la consecuencia de repente continuar, pero no sabemos qué gobierno puede seguir y siga pues cometiendo estos atropellos? No, o sea, la Comisión va a continuar, la Comisión Interamericana tiene que continuar, la Corte va a continuar viendo los casos que están pendientes y todo lo que se le ponga, respetando, digamos, el trámite, ¿no? Eso va a continuar. Los casos de Dina Boluarte se van a tener que ver.
Nosotros hemos denunciado a Dina Boluarte no ante la Comisión Interamericana, no ante la Corte Interamericana, lo hemos denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Le hemos pedido al fiscal de la Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya, que abre una investigación contra Dina Boluarte, precisamente por las muertes en la protesta social. Nosotros seguiremos insistiendo en la Fiscalía que abran esta investigación contra ella, ¿no? Que abran una carpeta para examinar al Perú con respecto a ello. Y hay diferentes formas de lucha. Hay casos que de repente no van a poder entrar al sistema interamericano, lo ingresaremos pues al sistema universal, o también se va a salir de Naciones Unidas. Vamos a ver, o sea, no, el Perú no es una isla, no puede ser una isla. Y si hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias. Perú cae en el descrédito internacional, que entre los países, la Comisión Interamericana puede colocarlo en el capítulo 4B, que es el capítulo donde van todos los países que desobedecen al sistema interamericano, donde se pide al sistema, a la OEA en sí que se mire, que se tenga una mirada especial para estos países. La Corte Interamericana puede presentar al Perú ante el Consejo Permanente de la OEA por incumplir, por desacatar las disposiciones. Eso queda descrédito en el país. Creo que dentro de unas semanas, me parece, van a venir los de la OCDE. Están examinando al Perú para el ingreso a la OCDE. ¿Usted cree que son como 24 comités de la OCDE que tienen que examinar? Van a haber comités que van a decir, oye, están violando todos los tratados. ¿Qué garantía tenemos que van a respetar las condiciones que nosotros les estamos poniendo para ingresar a este grupo selecto de países? Hay sus consecuencias, por supuesto que sí. Sí, bueno, sí, ¿no? Por un lado quieren ingresar a la OCDE y por otro lado quieren salirse de la CIDH, ¿no? Es contradictorio, ¿no? No, es más contradictorio porque el Perú ha presentado un candidato a la Corte Interamericana y por la campaña que hizo el Estado peruano, ganó el señor Borea, está sentado como representante de Perú, como juez peruano en la Corte Interamericana. Hace muy poquito el Perú postuló un candidato colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué? ¿Crees o no crees en el sistema interamericano? Crees para colocar un juez, para colocar un comisionado, pero no lo crees cuando tienes que responder y cuando tienes que cumplir con las disposiciones que da el sistema. Claro. Sí, pero el problema es que el Perú se ha declarado en rebeldía por más exhortación, exigencia que demanden tanto la Comisión como la Corte. Entonces el Perú no está haciendo caso, ¿no? Por Ya eso tenemos estoy el año hablando yo pasado, del capítulo 4B, por eso estoy hablando de las consecuencias que puede caer el Perú, precisamente. La Comisión Interamericana ni la Corte no tienen un policía. No en el tienen caso un de la Corte, policía en el para caso de la poder... Corte Penal, ¿qué sanciones podría aplicar al Perú en caso Al no hacer, Perú no. no, En el o al Perú Estado? hay no. La Corte Penal Internacional ve los asuntos de personas. Ya. Hasta Dina Boluarte. Ya, como persona. Claro, entonces Como ahí no persona. alcanzaría, no llegaría el No habría alcance sanciones al de... Estado. Al Estado no, a Dina Boluarte. Entonces, Esa es la diferencia con la Corte IDH. Claro, la Corte Interamericana ve la situación de los estados. O sea, ahí la Corte Interamericana nosotros no presentamos un caso contra Dina Boluarte, presentamos un caso contra el Estado peruano que a través de sus funcionarios ha violado tales y tales derechos. El derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad. Esos son los derechos, digamos, que tendría que violar un Estado y privarlo del acceso a la justicia, no dar una respuesta para que este caso pueda pasar al sistema y sancionen al Estado peruano. En el caso de la Corte Penal Internacional, no. Nosotros denunciamos a la persona, ¿no? Y en el caso de la OEA, ¿qué sanciones podría... ¿a quién le caería la sanción y cuáles serían las sanciones? No, es que son dos cosas diferentes. Corte Penal Internacional, La Haya. Sí,
Corte Interamericana, Sistema Interamericano, que depende de la OEA. Esa es otra cosa. Ahí va el Estado. La Comisión Interamericana puede poner al Perú en un capítulo 4B, que es en el capítulo donde van los países que violan no solamente sistemáticamente los derechos, sino también que muestran una rebeldía y que generan y que atentan contra los propios sistemas democráticos, ¿no? Caso Venezuela, caso Nicaragua, ¿no? ¿Y Entonces, qué, y ahí qué tú sanciones se tienes. le está aplicando? No, es que lo que pasa es que caes en ese rubro y entonces quedas en el descrédito internacional. O sea, la OEA, ¿qué te puede hacer? No te puede votar de la OEA. Lo que van a tratar la OEA es disuadir al Perú para que cumpla con los estándares, para que cumpla con las recomendaciones, que cumpla con las disposiciones. Pero mientras tanto, imagínate tú que viene la Unión Europea, quiere renovar el TLC o quiere hacer algo nuevo con Perú, ¿no? Y después se encuentra con que Perú efectivamente es uno de los países apestados dentro de la OEA. Entonces, van a tener que revisar ciertamente si van a querer hacer negocios o no con el Perú. Muchas de estas acciones internacionales, a la gente y a los estados a veces les importa poco la vida humana ni el sentimiento de las familias, pero sí les interesa el bolsillo, sí les interesa en lo económico. Claro. Entonces, cuando comienzas a ver mermar tu capacidad de tener tratados, digamos, comerciales o que los inversionistas puedan venir, porque el Perú es un país que está degradado internacionalmente por no cumplir con las normas, que ha jurado y ha firmado cumplir, nadie va a querer invertir. Claro, es un poco como lo que ocurrió en el gobierno de Alan García, ¿no? Cuando no quiso pagar la deuda externa, ¿no? El Perú quedó en descrédito, ¿no? Entonces igual acá no ocurre eso, ¿no? Que si el Perú tiene esta fama de no cumplir tratados internacionales, pues nadie va a querer negociar con el Perú, ¿no? O con las grandes empresas peruanas. Y esa es la presión que entiendo, ¿no? Que hace la CIDH. Quería preguntar un poco acerca de la ley anti-ONG, ¿no? Esta ley que se dio para que las ONG no puedan defender, pero en este caso sería solamente en casos contra el Estado, ¿verdad? Si la acusada sería Dina Boluarte o bueno, las personas que dirigen el Estado, eso ya no tendría efecto, ¿verdad? Claro, las responsabilidades penales son personalísimas. En la Corte Penal Internacional nosotros podemos continuar porque no es contra el Estado peruano. Ya. Y otra cosa que quería consultar es si también existen estos mecanismos legales internos en el Perú para la defensa pues de los derechos humanos. Como mecanismos legales internos, la Constitución es un mecanismo legal. Claro, La claro, Constitución, o sea, pero el derecho a la vida está sancionado en el Código Penal. Nadie puede matar a otra persona, nadie puede herir a otra persona, nadie puede abusar de otra persona porque caes en un delito. O sea, esas claro, son las herramientas legales con las cuales como sociedad nos hemos obligado a cumplir Aún en la así convivencia, ocurre ¿no? y no se sanciona, claro, lamentablemente. ese es el problema. Sí, quería preguntarle con respecto a la CBR, en estos 22 años, bueno, la CBR ha dado, bueno, sus hallazgos y sus recomendaciones, bueno, ¿cuánto usted ha visto que se ha avanzado para poder reparar a las familias que han sufrido estas violaciones? A ver, la CBR dio una serie de recomendaciones que algunas han servido y han venido cumpliéndose, digamos, ¿no? Una de ellas es el Plan Integral de Reparaciones. El Plan Integral de Reparaciones ha tenido algunas modificaciones también, porque en un comienzo, por ejemplo, se señaló una cantidad como monto de reparación. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa cantidad, nos parecía muy ínfimo, pero fue, digamos, la cantidad que se señaló en su momento para reparar. En un primer momento, si eras víctima de dos o tres violaciones en tu vida, digamos, que habías tenido desaparición, ejecución o tortura, solamente te reparaban por una.
Ahora, después de una larga lucha también de los familiares, se pudo reconocer la doble afectación. Es decir, si una mujer fue violada y su esposo fue desaparecido, tiene que recibir por las dos violaciones que recibió en su vida, ¿no? Entonces, sí han habido avances, o sea, ha habido un plan integral de reparaciones que se ha venido cumpliendo, se ha venido dando. Como te digo, puede que no haya sido satisfactoria la suma, no haya sido satisfactoria de repente del todo el Mm, procedimiento para reconocimiento de víctima, y pero qué es sí lo se ha que hecho. falta? ¿Qué es lo que falta? Falta, bueno, en el plan de reparaciones, No, además del plan, además de la además, no, reparación. o sea, mira, la Comisión de la Verdad tuvo muchos, digamos, en el informe pudimos conocer cuáles eran las situaciones y el contexto en que se dieron las graves violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, que dijo la CBR, por ejemplo, fue el profundo racismo en el país. No vamos a decir y nadie vamos a engañar que se ha cumplido con desterrar el racismo. Lo que vivimos en el 22 y el 23, en las masacres de Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, son también producto de ese racismo. Porque a Dina Boluarte no se le hubiera ocurrido hacer 10 muertos en Lima, ¿no es No, cierto? pues. Entonces, profundamente, lamentablemente, hay cosas, estas, digamos, razones estructurales no se han podido revertir. Por el contrario, si bien es cierto, hubo un avance en el tema de justicia, hubo un avance y muchas de las conclusiones de la Comisión de la Verdad sirvieron para ese avance, para el avance de abrir judicialmente los procesos, de las investigaciones, crear la búsqueda de los programas de búsqueda de desaparecidos, crear el registro único de víctimas, etc. Entonces, sí hubo avances. Ahora todos esos avances quieren quitarlos, ¿no? Entonces, toca defender también esos pocos avances que hubieron, toca defenderlos. El lugar de la memoria es también un avance, porque si tenemos que tener memoria para saber qué es lo que ocurrió, en qué dimensiones ocurrieron. Ahora, después de que despidieron al historiador Burga del lugar de la memoria, ha ido cada vez en peor, cada vez ya no se permiten hacer eventos, no se permiten hacer foros, te tratan de minimizar las posibilidades de la utilización del lugar de la memoria, ¿no? Entonces, sí hubo avances, digamos, en todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sobre todo en materia de justicia. Se reabrieron procesos, se utilizaron las conclusiones, se utilizaron los estudios a profundidad que hizo la Comisión de la Verdad para conocer los patrones de actuación, los lugares, etcétera, y cómo se estructuraban los planes criminales para actuar dentro de lo que eran en los lugares donde la Comisión de la Verdad y las épocas donde la Comisión de la Verdad señaló que había sido sistemático o generalizado esas violaciones. Yo creo que sí se avanzó. Ahora, precisamente la reacción de ellos es por todos los avances que se hicieron, sobre todo en materia de justicia, ¿no? Sí, claro, Mi precisamente eso, micro, ¿no? mi micro estaba apagado. Sí, Ay, quería mencionarle, justamente el 21 de agosto hubo una audiencia en la corte donde estuvieron presentes los familiares de los casos de la Cantuta, pero Salas también estuvo presente y también estaban los agentes del Estado. Y bueno, ahí los agentes del Estado bueno, indicaban que sí, en el Perú, bueno, se respeta el control difuso y las, ya bueno, este, usted en esa intervención mencionó de que los militares estaban acogiendo a a la ley de prescripción y bueno, lo mismo podía pasar con la ley de amnistía. Y híjole, por momentos me nublo, pero sí, César, ¿querías decir? sí, quería traer un poco al presente, ¿no? Las enseñanzas que nos ha dejado la Comisión de la Verdad, las enseñanzas sociales, ¿no? Y como menciona usted, es, es lamentable que no se haya aprendido prácticamente nada con respecto
al racismo, al clasismo y a todo, ¿no? Al terruqueo que incluso existe, ¿no? Toda esta maquinaria incluso de terruqueo tanto en los discursos como en las redes sociales. Quería preguntar si ve o qué nos falta, qué deberíamos hacer nosotros, los ciudadanos, las personas para poder contrarrestar esto, ¿no? Por ejemplo, yo como profesor tengo pues un espacio limitado en las aulas, ¿no? Para hablar de esto, porque de esto se trata, se tiene que hablar, pero incluso en los contenidos a veces se minimizan, ¿no? Los contenidos que da el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, quería consultar un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, efectivamente se ha minimizado porque antes había dentro de la currícula estudiantil se logró colocar parte de lo que era el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Sus conclusiones, aunque no a profundidad, pero por lo menos que conozcan los jóvenes que hubo una Comisión de la Verdad y sus conclusiones. Y es lamentable el terruqueo que hubo incluso para la currícula estudiantil sobre eso, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente ahora estamos en un, digamos, en un periodo de retroceso. Nos quieren quitar todos los derechos que hemos ido avanzando. Parte de eso tiene que ver justamente con lo que decía Jonathan, con las posiciones del Estado. O sea, hemos visto a unos agentes del Estado en la audiencia, en la Corte en San José que decían que, que todos los jueces tenían derecho al control difuso. Sin embargo, hay y pretenden crear carpetas y denuncias contra los jueces que apliquen el control difuso. Le quieren quitar los derechos a los jueces. Le quieren quitar el derecho a la libertad, a la independencia de los jueces para poder aplicar jurisprudencia y poder hacer control difuso y control de convencionalidad que está en su derecho y en la obligación de hacerlo. Nos quieren quitar a todos, a los periodistas, a tener opinión divergente, quieren castigar la disidencia en la opinión, ¿no? A los abogados, a las ONGs, los quieren castigar por asesorar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos efectivamente en un periodo de retroceso que creo yo que tenemos que decirle a la población que tiene que haber una reacción. Hoy día ha sido fue Ayacucho, fue Andahuaylas, después han sido las ONG, después pueden ser los periodistas, o sea, mañana va a ser todo. O sea, estamos en un camino peligroso de retroceso de derechos. O sea, no vaya a ser que un día tengamos que estar pues como que encarcelados como en determinados países para poder reaccionar y decir, verdad que estaban violando derechos humanos, verdad que este camino de retroceso también en algún momento me iba a tocar a mí. Yo creo que la población tiene que reaccionar, la población tiene que mostrar su descontento también con estas acciones del gobierno y sus aliados, ¿no? Sí, muchas gracias, abogada. Que para terminar quería preguntarle, ¿usted cree que es posible la reconciliación pese a los pocos resultados que ha logrado la justicia en estos años? En estas circunstancias, no. No. ¿Por qué? Porque no solamente no ha habido justicia, sino que ha habido una estigmatización de las víctimas. Han estigmatizado a todas las víctimas. Yo ahorita estoy en Ayacucho, mañana tenemos una diligencia de reconstrucción de los eventos del 15 de diciembre. ¿Y quién los ha terruqueado? La propia jefa de Estado. O sea, podemos hablar de reconciliación cuando a las personas que han sido asesinadas, cuando estaban indefensas, cuando ni siquiera algunos participaban en la protesta, cuando se dirigen a su casa, pueden decir que puede haber una reconciliación. Si no se les hace justicia, si se les terruquea, puede haber reconciliación cuando le estás diciendo, no me importa tus 20.000 muertos. A mí lo que me importa es simplemente que ya no haya más juicios y que traten a los asesinos como héroes. Ver a Rivero Lazo en el Congreso de la República recibiendo honores. Eso puede haber reconciliación de cuando tú sabes que él fue
uno de los jefes del destacamento Colina. Él sabía lo que estaban haciendo, él estaba dentro de esa estructura para darle todas las facilidades y disposiciones así, y planes para el destacamento Colina. El destacamento Colina, hasta donde sabemos, tuvieron 50 muertos. Dina Boluarte también. Y verlos abrazados ahí. ¿Cuántos más no conoceremos, no? ¿Cuánto más nos conoceremos? Porque el destacamento Colina no fue el único destacamento de inteligencia que actuó en nuestro país. Hubieron otros destacamentos. Hubieron sobres bombas, destacamento que se dedicó a regar Lima sobres bomba. Y algunos de estos sobres mataron a personas. Hubieron otros destacamentos que se llevaban a las personas a los sótanos del CIE, donde las torturaban y cremaban. Hubieron otros destacamentos que vinieron aquí a Ayacucho a ejecutar a personas, al periodista Luis Morales, a la familia Solier, a la exalcaldesa Leonor Zamora. Hubieron destacamentos de inteligencia que actuaron en Chuschi, que secuestraron a las autoridades de Chuschi y los desaparecieron, que secuestraron también a candidatos de Izquierda Unida en Huancapi y los desaparecieron. ¿Cómo va a haber reconciliación si los estás tratando a esas personas como héroes? Les estás diciendo, tus desaparecidos no valen, tus desaparecidos no los tomo en cuenta. Para mí, como decía la presidenta, eran héroes que sacrificaron su vida. Disculpa, todas esas personas que he mencionado fueron sacadas de sus dormitorios, fueron sacadas de sus casas, fueron sacados de sus aulas de estudio. Entonces, ¿puede haber reconciliación? En estas circunstancias, por supuesto que no. Sí. Muchas gracias, abogada, por sus palabras y sobre todo por su tiempo. Ha sido muy amable. Esperemos conversar con usted más adelante. Cuídese. Buenas tardes. Buenas tardes.